Seguimos aquí la mañana con Dari. En este momento recibimos nuestra entrevista central con don Tobías Crespo, diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Tobías, a la mañana con Dari. ¿Cómo está, Tobías? Buenos días, Dari. Buenos días, don Luis José y nuestra amiga Charmín Díaz y a todos los que lo siguen en este espacio. Agradecido por la invitación. Tú sabes, Tobías, que hay varias iniciativas de ley que están en el Congreso Nacional que están en el radar, porque hay iniciativas que no trascienden. Una de ellas es la ley de extinción de dominio, muchas discusiones, la ley de delito cibernético, ¿de qué se llama? ¿Cómo que se llama, por fin? La nuestra se llama Ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. Entonces ahí voy, tú dices la nuestra porque hay una ley, hay otra ley, entonces incluso tú habías dicho como que el gobierno había copiado una iniciativa de ley tuya, entonces para que pongamos un poquito en contexto esta dinámica. Bueno, sobre la última, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia, la depositamos el año pasado, el 9 de septiembre. Fue, Daris, el producto de mi trabajo de tesis de 2 años de investigación junto con mi hermano más pequeño para graduarnos de abogados. El año pasado, sabes que mi carrera principal es ingeniero en la parte de tecnología, electrónica y telecomunicaciones. Entonces, producto de ese trabajo de tesis, se desprendieron 2 proyectos de leyes. Uno es la Ley General de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación, y modificar la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología, que ya tiene más de 15 años y que los delitos que tienen que ver con el uso de las plataformas digitales, las aplicaciones, los software, las redes, van casi siempre más adelante que la sociedad y a veces, casi siempre, muchas veces más que la normativa, que la ley. Y la ley debe siempre ir cayéndole atrás a los cambios y las innovaciones. Entonces, el año pasado sometimos esta ley que busca crear, en primer lugar, una política pública de prevención, creando la filosofía de ciberseguridad desde muy pequeño, es decir, los niños enseñándoles a utilizar sus claves, sus tablets, los temas de los accesos, los perfiles, la huella dactilar, y todo lo relativo a proteger los temas de contenido. Ustedes saben que por internet y por las nubes también se establecen delitos como son la trata de blancas, la pornografía infantil, el bullying digital también, el tema de la difamación, el terrorismo, la difamación, la injuria, pero también uno cree que por el internet y las redes pasa lo que se llaman los datos digitales, los 0 y 1, por ahí pasa armas, por ahí pasa dinero, por ahí pasa terrorismo, por ahí pasa de todo. Sobre todo en lo que le llaman el deep internet o el internet profundo, porque la mayoría de nosotros nos quedamos navegando en la superficie y no vamos a la parte del submarino, que es donde la mayor ilegalidad se da. Entonces, la ley que busca, en primer lugar, crear esa filosofía, esas políticas públicas de prevención. Por el otro lado, crear una estructura desde el Estado para identificar cuáles son las facilidades esenciales, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Tú sabes que cuando se vulnera o se ataca un sistema financiero, por ejemplo un banco, tú estás dándole una puñalada al tema económico del país. Y entonces los bancos también, el sector financiero, deben trabajar coaliados con el Estado para las respuestas inmediatas a los ataques informáticos. Ustedes han visto en la prensa que aquí hay facilidades de instituciones muy importantes que han sido hackeadas, que han sido tumbadas, pero también que se ha estado invirtiendo mucho. Esta ley también, el proyecto de ley, establece los diferentes tipos de ilícitos que se pueden utilizar o definir para establecer sus sanciones, no solamente pecuniarias, sino de prisión, de pena privativa de libertad, pero además lo relativo a los procedimientos que se deben dar en el sistema de justicia para que los famosos plazos, muchas veces que están definidos en los códigos de procedimiento civil, penal, no extingan la acción. Me explico. Los crímenes de alta tecnología, muchas veces, la mayoría de ellos se dan de manera transnacional. Un servidor en Australia, bla, donde se está ejecutando la operación, un operador que puede estar, por ejemplo, en Chile, y un usuario que te está clonando tu identidad, robando tus fondos de tu cuenta, o que está haciendo montaje, como muchas veces se hace, montaje de fotos, de video, para extorsionarte y chantajearte.
que desde aquí nosotros hacemos la denuncia, que muchos de ellos se dan en las cárceles. Y uno se pregunta cómo en esas cárceles... Pero eso es verdad, y eso es verdad. ¿Y cómo lo sabe? Sí, porque a nosotros nos llega... ¿Cómo lo sabe? Porque la persona dice, yo estoy presa. Bueno, por la IP y todo el... Aquí hay un departamento en la policía que se llama el DICAT, que es la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología, que recibe muchas denuncias. Muchas veces, Dari, eso no sale a la prensa, pero aquí es de manera muy continua los delitos de tecnología. Pero Tobías, el DICAT, yo he tenido experiencia. A mí me estaba escribiendo de Chile anoche. Mayormente no funcionan. Los casos se quedan ahí, se quedan como porque no tienen la herramienta. Difamaciones, delitos, entonces... Porque, Charmín, no es solamente el DICA. El DICA inicia la parte investigativa. Tú sabes que a la policía le hace falta muchos recursos, no solamente financieros, sino técnicos, preparados en estas áreas. Recuérdate que cuando tú no tienes el know-how, el expertise, el delincuente se te va adelante. Entonces, tú tienes que tener una policía especializada para irle adelante a los posibles delitos o crímenes. Pero no solamente eso, el Ministerio Público. Aquí hay una procuraduría especializada para los crímenes de alta tecnología y hay facilidades como el C5I, hay un data center que se inauguró en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que el C5I? El C5I es una plataforma de... ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que diga? Yo quiero saber porque a mí me mencionan eso como... que se inauguró en el gobierno anterior. Ajá, ¿qué es de eso? Inteligencia de información que recibe lo que le llaman a través de minería de datos, diferentes informaciones de fuentes de diferentes tipos y que comparte esa información con los organismos de inteligencia del Estado, que siempre debe ser protegiendo la privacidad, ¿verdad? Y la integridad. Pero eso el otro día lo estaban inaugurando y se le fue al internet. Bueno, no era eso, porque eso existía. No, y el C5I de la policía. No, porque hay un C5I que es del Ministerio de Defensa. Porque estos temas tienen que ver mucho con aspectos de defensa, de seguridad ciudadana, porque, vuelvo y repito, aquí entro al tema de la colaboración internacional. Como muchos de esos crímenes se dan transnacionales, hay un entramado, lograr desmontar e identificar y llegar hasta el final y apresar a los delincuentes se complica y obliga a que los estados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y también lo que le llaman el derecho público y privado internacional colaboren, es decir, cooperen a nivel de justicia y de policía y de organismos investigativos internacionales. Es importante esa vinculación. Incluso nosotros estuvimos en el año, creo que 2012, en el cuarto foro interparlamentario de crímenes de alta tecnología en Suiza, en la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, representando al país por la Cámara de Diputados. Y ya ahí veníamos haciendo unos ajustes de la normativa para adecuarlo a más de 50 países que han firmado lo que le llaman el Convenio de Budapest del Consejo de Europa, que empezó en el año 2000, y ya en el 2015 me tocó a mí como vicepresidente de la Comisión Permanente de las TIC presentar el informe para ratificar el Convenio de Budapest de Europa, donde los países se obligan a cooperar de manera internacional en el combate a los crímenes de alta tecnología. Entonces, llegando a tu pregunta, hace como un mes nosotros vimos en la prensa que el Poder Ejecutivo deposita un proyecto de ley de ciberseguridad y cuando veo la nota de prensa, sin ir al texto, cuando leo los objetivos, los alcances, yo dije, pero ese es mi proyecto porque yo hice un resumen, yo siempre cuando deposito una iniciativa hago un resumen. ¿Ya tú lo habías depositado? El año pasado. Sí. Y está en la Comisión Permanente de la TIC. Digo, tenemos un año. Pero por tener la misma naturaleza, son los mismos objetivos, ¿no? No, es que está plagiado, de los 72 artículos del nuestro, se plagió en más de 60. Los considerando igualitos. Cuando te digo igualito es punto y coma, las vistas, los objetivos, los alcances, sí. Solamente cambiaron aspectos como que no estaban en el nuestro, de la difamación, de la injuria y la discriminación por género, por sexo o por cualquier preferencia. Don Luis, que fue presidente de la que se hace en ese caso. No, mira, don Luis José sabe que entre senadores y diputados, generalmente, si un diputado ya no repite y tiene una iniciativa, lo toma otro o un senador. A mí me quitaron una iniciativa que es la lengua de señas, que la hemos aprobado 6 veces y ha ido al Senado, la dejaron perimir y la mandaron igualito para donde nosotros, que es la ley que regula la lengua de señas y el sistema braille. Generalmente entre los legisladores, él lo sabe porque tuvo experiencia, porque una buena iniciativa, que un diputado que ya no está, un senador, no es bueno perimirla y se reintroduce y eso permite la continuidad del Estado, pero nunca se había dado de manera tan clara, para no decir otro término, un plagio de este tipo. Y que, porque yo llamé la atención al presidente de la República, que por suerte retiró
retiró el proyecto y le dije o que la retire, ya determinado el plagio, o que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo fuera a la Comisión Permanente de la TIC porque la mandaron a justicia y entonces eso iba a retrasar. Además que cuando montáramos la matriz, como nosotros le llamamos la tabla de los dos proyectos, nos íbamos a dar cuenta que era el mismo texto. ¿Qué es lo difícil aquí? Que a veces la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo paga a empresas de abogados, consultores, para que le preparen un proyecto de ley, Bueno, van a buscar y ya, se lo aprovecharon llevan. de un proyecto nuestro de 2 años de trabajo. ¿Y por qué no Por eso fue trabajar que yo llamé la juntos? atención. ¿Por qué no trabajar juntos? No. Yo planteé, yo soy un hombre de Estado, ¿verdad? Y de sistema, mi experiencia, ¿qué planteó el presidente? O que lo retire en caso de que se entendiera. Él lo retiró, pero fue por los temas que agregó de la ley Mordaza, la difamación e injuria, los delitos de prisión, la libre expresión y difusión del pensamiento, la censura previa, que son temas que ya venían afectando la imagen del gobierno. O que en caso contrario, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa igual que nosotros, que lo mandaran a la Comisión Permanente de la TIC porque ya teníamos 1 año trabajándola y ver lo de ellos, que era nuevo, que era muy poco, porque también recibimos otro del Senado, que lo tiene la comisión. Es decir, son 3 proyectos que había. Y ese proyecto no escucho que aborda la reforma del Indotel y el No. tratamiento a las prestadoras de servicios, porque si no se el de entra las- por ahí, no hay nada. El de las TIC, sí, te lo voy a enviar. El proyecto de las TIC, nosotros analizamos la ley 153-98, que fue mi trabajo de tesis. Te dije al inicio que se desprendieron 2 iniciativas Sí. de ley. La modificación de la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, aquí se crea todo un marco nuevo, Dari, del Ministerio de las TICs, una superintendencia, aborda todos los derechos de los consumidores, los derechos de la libre competencia. Es decir, es una ley muy importante porque la trabajamos artículo por artículo e incluso como aporte nosotros creemos que si se aprueba va a llegar el timing político, va a regular todos los avances que nosotros vamos a tener en los próximos 20 o 30 años, la ley de las TIC, No, pero son 2 leyes diferentes. Nosotros fuimos una vez a Puerto Rico, ¿usted se acuerda, Luis? Que fuimos a Puerto Rico a ver lo del internet, la compañía de internet, ¿usted se acuerda? Ajá. Sí, sí. Hace un par de años eso, ¿verdad? Así Mucho. Fuimos por todo hace como 2 o 3 años, fuimos a Puerto Rico. No me invitaron. No. Ni yo. A ver un tema de una empresa de prestadora de servicios de internet. ¿Verdad? Y ahí nos enteramos de que hay un cable que viene submarino, que llega aquí a la Luperón, que si yo cuánto, No, aquí hay Columbus, que es la Aquí hay- empresa. Aquí hay 5 cables submarinos. Ajá. 4 de ellos lo maneja esa empresa que usted dijo que se llama Columbus. Cable and Wireless, y aquí con la publicidad, pero que localmente se llama Columbus. Y allá en Puerto Rico Columbus y también. Claro, Sí. y claro, y Entonces la- claro, que entonces la- tiene América Móvil tiene 1. Son 5 La que pregunta conectan mía es la hacia el siguiente. exterior. El Estado Dominicano, la República Dominicana, tiene que obligatoriamente su servicio de internet, te hablo de esto a propósito de la falla del internet, ¿verdad? Tiene obligatoriamente que servirse de una prestadora de servicio o puede de manera directa, dime Columbo, mándame mi cable, ven, que yo voy a hacer mi infraestructura, la voy a mandar a la policía, la voy a mandar al Ministerio de Defensa y que el Estado administre. Porque si tú me dices a mí que un sistema de inteligencia como el 5 que yo que ¿verdad? Depende de una prestadora de servicio, estamos jodidos. Mira, históricamente, esta es mi área de más de Sí, 30 no, y pico, por eso te pregunto. de más de Honestamente, 35 años. es para que te abra, para que te trabajé abra 13 para años que te en abra una de las como un principales Y honestamente, empresas. agregando a eso que dice Dari también, las prestadoras también abusan mucho de los usuarios. Bueno, ellos Le hace- no quieren que se modifique la ley, mandaron un escrito a que yo retire mi proyecto, un legislador que tiene iniciativa Claro. legislativa y que trabaje una Ajá. ley por 2 años. Que ¿Te la mandaron a retire. que quite eso? Quita eso Sí, de ahí, que tú estás en tiene problema. mucho poder. Pero nada, lo que te puedo decir es que las telecomunicaciones históricamente habían sido estatales. A partir de finales de los años Sí, 2000 se empezó un trabajo Trujillo, de- el de- creador de esto aquí. de regulación, de desregulación, pero aquí fue un monopolio privado. La mayoría de los países, las telecomunicaciones eran monopolio público, Sí, es decir, era el Estado, el Estado. que la daba. Aquí no, en República Dominicana, desde el 1930 era privado el monopolio. En el año 98 se aprueba esa ley general de telecomunicaciones que buscaba aperturar el libre mercado, la libre contratación, la inversión extranjera y abrir el mercado de las telecomunicaciones a las competencias. Se logró. Vinieron algunas empresas, no lo que estaba estipulado, porque al final
los servicios de telecomunicaciones, sobre todo los móviles, se convierten en oligopólicos, si no son monopólicos, oligopólicos, porque las frecuencias, el espectro radioeléctrico es limitado y solamente hay capacidad para tener 6 prestadoras, por ejemplo. Pero a partir de ese momento, te digo, en todos los países se dio un proceso de desregulación del sector, apertura al libre mercado, y no es el objetivo principal de un Estado tener una empresa prestadora. Ahora, yo me refiero voy a responder como elemento de seguridad, no que el Estado se ponga a vender internet ni nada. El Estado le compra conectividad de banda ancha a de esos 5 cables, y depende no solamente a nivel de cable de fibra óptica, sino también de satélite, de prestadores internacionales, que esa es su experiencia. La ruta de quién son. Por ejemplo, cuando Claro, que si yo quién, van a mandar un cable para Pedernales, ¿la ruta de quién es que usan? Es que es la ruta marítima, pero hay un tema ya. No, por ejemplo, cuando Claro, Altiz, que si yo quién, va a mandar un cable para Asua. No, aéreo. Yo te estoy hablando de la parte internacional. En la parte local, sí, el Estado que usa eso. Voy a explicarte. En la parte local, en el proyecto de ley nuestro, se establece que el Estado, a través de ETEC, que tiene una infraestructura de transmisión en todo el país, a través del cable de Gualda, que es de fibra óptica, puede establecer un backbone de fibra óptica y establecer una plataforma para garantizar, en primer lugar, los servicios públicos, conectar todas las regionales de educación, de salud, los destacamentos, pero también los destacamentos, es decir, donde quiera que haya conexión. ¿Y la policía está conectada, Luis? Pero hay que conectarla, Dari, hay que conectarla, porque ya el seguimiento a la delincuencia debe ser. Los cuarteles de República Dominicana están en cuaderno todavía. Pero debemos aspirar a eso. Aspirar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si hay un excedente de conectividad, después de lograr toda eso, incluso el tema de la imposición de las multas a través de tablet, hacia ahí vamos a llegar, Dari. Pero te voy a decir lo siguiente: si hay una conectividad excedida, ¿verdad?, de ese ancho de banda, ¿qué pueden hacer? Resolver el problema que hoy tiene Indotel con los WIS. Pero ¿Ustedes saben cuáles son los WIS? Los Wireless Internet Service Providers, que son los proveedores, el internet de los barrios, que le está desconectando de manera abusiva. Que te voy para allá. Sí. Don Luis es un emprendedor. Don Luis es una persona visionaria. Usted nació en Cuenca, ya usted tiene ya de aquí, de esta exposición, él va a sacar una empresa de conectividad te iba a decir eso. Si nosotros nos vamos para Neiva hoy y nos vamos para un batey de eso, que no hay conectividad, y queremos vengan a ver en Duvergé, y queremos poner una compañita, lo que nosotros fuimos a ver a Puerto Rico fue una compañía de venta de servicio de cable pequeña, que se fue para un pueblo de Puerto Rico y ellos tenían su cosa. Aquí no se puede hacer eso, porque aquí si un ciudadano dominicano va a Indotel a decir, yo quiero una compañía para prestar servicio en esta zona, se la ponen en China, la ponen en China, es más, ni siquiera lo reciben esos tigres, porque esos tigres se creen que son extranjeros, los que están dirigiendo Indotel. Porque realmente lo que buscaba la ley, que aperturar a la competencia, no se ha dado. Es servir los intereses de la prestación. Los permisos o títulos habilitantes del Indotel se retrasan, no se dan, y entonces son 2 o 3 que dominan el mercado, y no debe de ser. Entonces, por eso promover la libre competencia. Pero aquí hay muchas empresas de cable, Dari, que están dando conectividad no solamente de televisión, sino que por ahí, por esas plataformas, que ya puede ser cable de cobre o fibra, te puede dar, aparte de la televisión, te puede dar internet y telefonía IP. 4 meses que un muchacho me llamó a mí para que lo ayude, a que tiene una compañía pequeña. Tengo 4 meses para que un funcionario de Indotel lo reciba. Lo que pasa es que la ley... Ahora no lo va a recibir, a lo mejor después lo que pasa es que la ley de telecomunicaciones tiene un artículo que dice que el Indotel debe irse por la mínima regulación. Es decir, te dice regula, pero en otro artículo te dice no regula. Pero que lo revise, que lo reciba. Eso está en el proyecto de ley. En el proyecto de ley nuestro está así. Veo que tú estás muy activo y tienes amplio conocimiento de ese tema. De ganar la fuerza del pueblo, entonces, ¿cuál es tu cargo en Indotel? No, nosotros ¿Te no gustaría Indotel? ¿Cuál te gustaría? ¿El Intran o Indotel? Tiene 2. ¿Tiene el Intran o Indotel? Sí, porque también tiene capacidad de la parte de transporte. Sí, fue director de tránsito. Claro, Sí, te pregunto porque él fue jefe de mi mamá. el amigo Tobías tiene 3 periodos.
Sí. O sea, es posible que ya él no... Yo creo que ya está bueno, ¿verdad? Ya está bueno 3 periodos porque, Pero bueno, tú pero te legisladores como harías tú se bien necesitan ahí. Sí, porque Sí. él no es diputado. Porque se necesitan ahí Él no es diputado, don Luis. ¿Eh? Él no es diputado. Te estoy explicando él por es si- legislador. Congresista. No, legislador. Legislador, los diputados solo No, que tú están no eres bebiendo diputado, café tú eres ahí, legislador. ahí haciendo Porque tú historia. eres Mientras esos tigres están trabajando, mientras los tigres están trabajando, leyéndole, Etcétera. hay un grupito ahí bebiendo café. Lo bebe Sí. café. Bueno, yo venía en el es cierto. camino leyendo la ley de alianza público-privada y fideicomiso e identificando aspectos que rompen con el marco jurídico. Cuando venía en Esos camino. bebe café tienen que Como, sentarlo como atrás. tú puedes Tienen que quitar saber eso, eso, de que por orden la abajo. ley de extensión de dominio se ha declarado una palabra sacrosanta de la Procuradora General de la República, donde señala que esa ley va a permitir una persecución política tremenda. No solamente a nivel nacional, sino un fiscalizador de Neiva, de Asua, dice, vamos a perseguir a Tobías, o sea, tú Sí, pero- sabes pero que... aquí hay que traerlo, don Luis, al distrito. La Bueno. única jurisdicción es el Distrito Nacional. Bueno, ellos lo llevan donde quieran, pero te van a extorsionar para comenzar. Entonces, esa palabra de esa señora, yo creo que es una gran expresión. Sí, la felicitamos a ella, porque ¿Por qué? desde el Poder Ejecutivo, don Sí. Luis José, se ha estado llevando esa ley de manera muy rápida, sin consenso. Y en la Fuerza del Pueblo ya estableció en una rueda de prensa la semana pasada, y ya lo había dicho Leonel Fernández, presidente del partido, que está de acuerdo con una ley de extinción de dominio, pero que no sea inconstitucional, que no rompa con la seguridad jurídica, porque establece unos esquemas que rompen con la seguridad jurídica y que no viole principios fundamentales de derecho. Entonces, esta ley, usted se imagina esta ley con tantas garras poderosas en un ministerio público como el anterior. No sé si me entiende. Es decir, Sí, sí. es decir, que una persona que no tenga el equilibrio, por ejemplo, de doña Miriam Germán, que ha dicho que esto hay que tomarlo con aristas, que no se puede llevar tan rápido, a diferencia, por ejemplo, del ministro administrativo de la presidencia, que de manera muy soberbia dijo que esa ley va o va. Y no es así. Se le olvidó que él fue diputado, que fue senador y que hay separación de poderes. Y que esa ley es orgánica, además, que no puede aprobarse con una mayoría simple. La otra será Cuando parte, una ley es ¿no? orgánica, requiere el consenso de los demás total. partidos políticos. Entonces no se puede imponer una normativa de este tipo, aún hayan compromiso de este gobierno foráneos, ¿verdad? No solamente con la ley de extinción de dominio, también lo hay con la ley de compras y contrataciones. Esas dos leyes tienen compromiso y en ese aspecto no puede imponerse porque terminará en el tribunal. Tenemos que Tobías, hacer- sí. rapidito, tú afirmas que el 46% de la juventud dice que Leonel sabe manejar las crisis a propósito del tema de la inflación, el alza de los combustibles, la tarifa de la electricidad y demás. Pero después de la pausa tú vas a responder, Claudia. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Una Vamos a la pequeña pausa y pausa. vemos hambre.